A toda nuestra audiencia de Consultor Salud le damos la bienvenida y hoy compartimos este espacio con el doctor Manuel Pacheco. Él es médico internista y neumólogo de la Universidad del Bosque. Vamos a hablar sobre el asma en Colombia, sobre los tratamientos existentes y sobre uno de los grandes temas importantes que es el uso de SABA en este grupo de pacientes. Entonces, doctor, para comenzar y para quienes no lo sepan, ¿de qué hablamos cuando hablamos de asma? Bueno, un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y realmente lo primero que quiero decirles es que asma probablemente sea un problema importante en cuanto a salud pública por la prevalencia y los datos en Colombia. Como enfermedad, hablamos de una patología que se produce a nivel bronquial del bronquio, o sea, es una enfermedad respiratoria caracterizada principalmente por una obstrucción al flujo de aire. ¿Qué quiere decir esto? El bronquio se cierra y limita el paso del aire, lo cual la persona lo va a sentir como falta de aire, silbido en el pecho, dificultad para respirar. ¿Y en qué se diferencia de otras enfermedades respiratorias? Porque hay como unos patrones comunes o que la gente suele confundir y dice, bueno, esto es una crisis asmática o no, resulta que no era o no era una neumonía. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarla? Claro, generalmente el paciente asmático, esta es una enfermedad crónica, lo cual quiere decir que normalmente el paciente la presenta desde un tiempo prolongado. Muchos sufren esta patología desde la infancia, desde niños presentan estos síntomas. Algunos los pueden empezar a desarrollar en la edad adulta. Entonces es un punto importante. Los adultos también pueden empezar a presentar en edad adulta, no siempre tiene que ser en la infancia y generalmente es una enfermedad que se presenta con ciclos o con periodos donde hay muchos más síntomas y otros de menos síntomas, porque una gran cantidad de los pacientes presentan asma al exponerse a diferentes elementos que producen que se cierre el bronquio. Entonces es una enfermedad crónica con una presentación variable que no siempre es una presentación continua y generalmente no se acompaña de infecciones. Digamos que como tal no produce fiebre o no produce un cuadro que es como para diferenciarlo de neumonía, pero lo que sí es que las infecciones sí pueden desencadenar ataques de asma. Pero en principio entender que es una enfermedad crónica y es una enfermedad variable en su presentación con unos síntomas frecuentes de tos, silbido en el pecho, falta de aire. Bueno, ¿y la gravedad de los síntomas es igual en todos los pacientes o hay diferencias? Tenemos diferencias y diferencias importantes. Hay, digamos que hoy en día tenemos unos elementos especiales para clasificar o categorizar el asma. Podemos tener pacientes con asmas leves, generalmente de baja presentación, generalmente asma que se puede controlar, digamos, entre comillas, de una manera más sencilla, hasta asmas severas. Inclusive hay relatos de muerte asociada a asma. Yo siempre me recomiendo que el asma no la podemos subvalorar porque creo que en algunos escenarios la subvaloramos y realmente el asma se puede encontrar asociada a muerte, a incapacidad grave, hospitalizaciones en cuidados intensivos. Entonces, tenemos diferentes grados de asma, desde enfermedades leves de pocos síntomas hasta enfermedad gravísima, como te digo, que puede llevar a la persona a cuidados intensivos e incluso la muerte. Bueno, y como lo que conocemos es que hay ciertos tipos de asma donde hay unos factores de predisposición o donde hay personas en mayor riesgo que otras, pero esto es, primero, esto es cierto, existen factores de predisposición para que una persona desarrolle o no asma. Y también otra pregunta ¿es una enfermedad que únicamente está asociada a alergias, como a veces se puede leer en diferentes artículos o en literatura médica? Digamos que en términos generales y empezando por esta última pregunta, la gran mayoría de los pacientes asmáticos o un número importante de ellos tienen de base un componente alérgico, pero no es la única causa. Digamos que existe hoy en día, hay diferente terminología para expresarlo, pero en términos generales
podemos decir que también hay asmáticos no alérgicos, donde predominan otro tipo de células que no son tan susceptibles a la respuesta alérgica. Entonces, hay dos tipos de asma, digamos, si lo queremos poner en ese contexto, un asma más alérgica y un asma menos alérgica, que si bien en la minoría, también está presente y es importante porque requiere caracterizarse y ofrecerse un tratamiento dirigido a esa condición. Y sí puede existir algún grado de predisposición genética, no es obligatorio y cada vez vemos más niños o adolescentes o adultos con cuadros de alergias, con cuadros, esto tiene mucho que ver con rinitis, sinusitis, poliposis nasal, dermatitis, con este tipo de cuadros que aparecen como nuevos en su vida, sin un condicionante previo. Si bien el condicionante o el factor genético existe y es un elemento que utilizamos para analizar los casos, también puede aparecer de nuevo ese tipo de componente alérgico. Bueno, y ya para entrar en materia, por ejemplo, ¿cuál es el proceso del diagnóstico de la enfermedad en Colombia? Bueno, ¿Cuánto tarda en promedio, más o menos? ahí tenemos algunos componentes que definitivamente valdría la pena revisar para mejorar. Digamos que en términos generales, como la mayoría de las enfermedades, debemos empezar por el análisis clínico de la situación de mi paciente. Esos síntomas que he mencionado, la tos, el silbido, la dificultad para respirar, la falta de aire, caracterizarlos y identificar cuáles son los momentos más importantes, porque obviamente estos síntomas se pueden compartir con otras enfermedades, entonces hay que ser preciso en eso. Y normalmente llevamos a los pacientes, se recomienda realizar pruebas de función pulmonar. Hoy en día estas pruebas de función pulmonar en casi la mayoría de las ciudades, por lo menos diría uno que la mayoría de las ciudades capitales tienen acceso a estas pruebas y empezaríamos con una prueba básica que se llama la espirometría, que es una prueba que no es invasiva. El paciente realmente lo que tiene que hacer es soplar a través de un dispositivo que va a un computador. No requiere mayor procedimientos ni exámenes prequirúrgicos ni ningún tipo de este proceso. Se hace la espirometría y dependiendo de los hallazgos de la espirometría, sumado a lo que hemos dicho de los signos y los síntomas, podemos categorizar probablemente un paciente con asma. En algunas oportunidades se requieren pruebas adicionales, a veces hay que repetir la espirometría. Hay otras pruebas que se llaman pruebas de reto o de broncoprovocación, que lo que tratan es como de estimular el bronquio a ver qué tanta respuesta produce, qué tanto se cierra. Esas pruebas también hacen parte de las que se recomiendan para evaluar un paciente y principalmente si las primeras pruebas no han sido contundentes en confirmar el diagnóstico. Hay otra prueba que se llama fracción de óxido nítrico exhalado, que también es una prueba de soplar. En general, la mayoría de estas pruebas no son invasivas y ayudan a mirar el grado de inflamación que tiene el bronquio. Y en algunas bases hay que completarlas con algunas pruebas de sangre o con algunas radiografías o imágenes pulmonares. Pero esto, digamos que haciéndolo en una forma escalonada, empezando con los signos y los síntomas, complementándolo con la espirometría, probablemente serían los elementos más importantes para el diagnóstico de la enfermedad. Ahora, ¿cuánto se demora? Bueno, es una buena pregunta porque nosotros hemos tenido casos de pacientes que pueden demorarse hasta 2 años en tener el diagnóstico definitivo de asma, que uno no lo pudiera creer porque realmente digamos que no es una condición muy compleja, pero a veces hay casos difíciles o a veces se retrasa el diagnóstico cuando no utilizamos, por ejemplo, la espirometría y se empieza a mandar al paciente jarabes para la tos u otro tipo antihistamínicos como una alternativa de tratamiento y realmente lo que estamos es retrasando un poco el diagnóstico del asma. Bueno, y en su opinión como experto, ¿considera que el tiempo de diagnóstico en Colombia es óptimo según las guías de manejo internacionales que están vigentes? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en definir cosas, pero todavía nos hace falta alcanzar estándares de mejor nivel. Creo que no estamos alcanzando a diagnosticar los pacientes pronto y como te dije, hay relatos de hasta 2 años, no es la mayoría, pero uno esperaría que ojalá en menos de 3 meses un paciente estuviera claramente diagnosticado empezando el tratamiento y eso no pasa en la mayoría de los casos. Entonces yo creo que sí debiéramos apuntar a ser más precisos en nuestras guías, ajustadas a nuestra realidad, pero podemos hacer ese trabajo, tener las guías más precisas y de acuerdo a estas guías
identificar cuáles son los elementos donde podemos impactar favorablemente en tener mejores resultados. Bueno, doctor Pacheco, y en nuestro país, ¿cuáles son las alternativas de manejo del asma? Nosotros pudiéramos decir que nos podemos considerar beneficiados porque en Colombia tenemos prácticamente casi la mayoría de las opciones de tratamiento para el asma que están recomendadas en las guías mundiales. El problema, tenemos pues un problema de acceso y de reconocimiento, porque lamentablemente, a pesar de que tenemos esas alternativas, la gran mayoría de los pacientes siguen tratados dependiendo de inhaladores de corta acción o inhaladores de rescate, hablándote del más utilizado que es salbutamol. Salbutamol es un medicamento muy bueno para lo que está diseñado, que es un medicamento para rescate en momentos de crisis. Pero salbutamol ha tenido que asumir la responsabilidad de convertirse en el medicamento para la crisis y para el control general de la enfermedad, lo cual no debe ser. Y recordemos que la base de tratamiento del paciente asmático son los corticoides inhalados. Tiene un apellido, hablamos de corticoide inhalado, no corticoides orales. Entonces, la mayoría de los pacientes en Colombia están tratados con regímenes que dependen casi que exclusivamente de salbutamol, lo cual ofrece un alivio, pero no un control de la enfermedad. Y por el contrario, lo que ya sabemos por publicaciones internacionales y nacionales, el uso exagerado de este tipo de medicamentos en asma se acompaña de mayor riesgo de crisis y de desenlaces adversos, uno de los que más nos preocupa, inclusive mortalidad. Entonces creo que tenemos que cambiar mucho esto y entender que el salbutamol no es el medicamento de base para el control del asma. Usted acaba de mencionarlo, pero a mí me gustaría que profundizáramos un poco sobre los riesgos que estos inhaladores con salbutamol o con SABA, como también lo pueden conocer, representan para los pacientes. Los expertos internacionales hablan de dejar de recomendarlo como un tratamiento a largo plazo, pero para los que tal vez no estén al tanto, como ocurre en nuestro país, ¿qué significa o qué genera en el organismo el uso prolongado de este tipo de sustancias? Correcto, sí, creo que es importante recalcar en este sentido los efectos adversos del medicamento centrados en efectos cardiovasculares, en taquicardia. Y lo más importante, como lo mencionas, traído de guías y de verdaderos expertos internacionales, es que no estamos impactando en el control de la enfermedad. Estamos, como uno pudiera tal vez decirlo, maquillando la enfermedad, pero realmente no estamos controlando nada. Y si la enfermedad no la controlamos, no vamos a poder obtener buenos resultados. Se esperaría que los pacientes solamente necesitaran 3 inhaladores de salbutamol al año. O sea, que cada uno de estos durará más o menos 4 meses. ¿Qué estamos viendo? Que tenemos prescripciones en Colombia de 12 meses de salbutamol, o sea, todos los meses. E inclusive hemos tenido relatos de pacientes que utilizan 2 frascos de salbutamol al mes. ¿Qué está ocurriendo? Estamos dando una terapia que está como tratando de apagar un incendio, pero no está controlando ningún proceso. Entonces, a largo plazo vamos a tener más riesgo de exacerbaciones y las exacerbaciones son un problema importante en el paciente asmático. Cada exacerbación, cada crisis daña mucho más el bronquio, lo lleva a un deterioro progresivo y además me favorece complicaciones como lo mencioné, inclusive desenlaces adversos como muerte. Entonces, no debe ser el salbutamol el medicamento de control de la enfermedad. Sí el rescatador, sí el aliviador. Para eso no hay comparación, pero el control lo necesitamos hacer con verdaderos controladores. Que aprovecho para decir que tampoco son los corticoides orales, porque muchas veces tenemos los pacientes tomando prednisolona de forma crónica y lo que ocurre con estos pacientes es que también la prednisolona, los corticoides orales, tienen efectos adversos importantes desde alteración de la glucosa, presión arterial, etcétera. Entonces debemos tratar de controlar con verdaderos controladores, no con SABA y no con corticoides orales. Y en su concepto como neumólogo, ¿está usted al tanto si existen alternativas más costo efectivas a nivel internacional? Porque, bueno, adquirir
cada mes el inhalador. No todos los pacientes lo hacen dentro del sistema de salud, representan gastos de bolsillo. En Colombia también hablamos de automedicación con este tipo de inhaladores o con SABA. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Existen realmente alternativas para un mejor tratamiento del asma? Existen alternativas y muy buenas alternativas, avaladas por la comunidad científica internacional y nacional. La Asociación de Neumología de Colombia tiene un capítulo muy estructurado, que también es un capítulo centrado en asma y ha hecho muy buenas recomendaciones al respecto. Idealmente, nosotros debiéramos tener para el control del asma, primero, una evaluación integral. Yo creo que no es solamente pensar en que un inhalador es la respuesta, si sea un nombre o X nombre, sino más bien una evaluación integral de los pacientes, donde se permitan identificar, por ejemplo, factores de riesgo, elementos adicionales, por ejemplo, el fumar. Si el paciente con asma sigue fumando, pues definitivamente el control probablemente se va a ver comprometido. Entonces miremos en controlar esas circunstancias que son parte de la pobre respuesta a un tratamiento en asma. No fumar, controlar y revisar qué se está haciendo de actividad física, factores exposicionales. Es tener una mirada más integral del asma. Y en cuanto al manejo inhalado, la mayoría de guías se centran en la combinación de un beta agonista de larga acción sumado a un corticoide inhalado. Hoy en día tenemos en Colombia fácilmente más de 3 o 4 combinaciones disponibles en el mercado diferentes que combinan este tipo de productos. Un esteroide inhalado, insisto que el esteroide inhalado, y le hago refuerzo al apellido inhalado, es la clave de tratamiento, y lo podemos combinar con un beta agonista de larga acción. Ese debería ser como el centro del tratamiento principal en el paciente con asma, recordando lo que mencioné de una mirada integral, tratar comorbilidades, factores adicionales, y probablemente eso sería una medida que es costo efectiva, ayuda a mejorar desenlaces clínicos, ayuda a disminuir exacerbaciones, incluyendo resultados de complicaciones severas. Entonces, sí vale la pena que trabajemos en cambiar ese SABA con uno que hoy en día lo conocemos como LABA más ICS, que es betagonista de larga acción con un corticoide inhalado, que vienen combinados y están disponibles en nuestro país. Bueno, Consultor Salud conoció datos sobre la encuesta Patient Survey Pharmacy, y en la que encontramos que el 15% de pacientes que participaron habían adquirido entre 10 y 12 inhaladores de SABA, como usted ya lo había mencionado, y otro 13% excedió los límites recomendados por la GINA, que es la autoridad más importante en este momento sobre asma, superando incluso 15 inhaladores, llegando a 15, 16 canisters en todo el año. ¿Considera usted que hace falta informar a los pacientes sobre el uso de estos productos, teniendo en cuenta que muchos son adquiridos por voluntad propia? De acuerdo, sí, completamente. Creo que tenemos que trabajar más en modelos de educación, porque vuelvo y repito lo que mencioné hace un rato, no es solamente pensar en un inhalador, la mirada integral, y eso debe incluir educación. Educación al paciente, porque obviamente el paciente, si siente el bronquio cerrado, se aplica salbutamol y siente que se abre el bronquio, pues él encuentra una respuesta positiva ahí. Pero hay que explicarle que eso está bien, pero puede mejorar también buscando un inhalador que le controle la enfermedad. Entonces, ahí probablemente nos quedamos un poco cortos en el control de la enfermedad. Y por supuesto, el gasto de bolsillo, el acceso libre de estos inhaladores hacen que los pacientes vayan a las farmacias y compren esto, y compren también dosis de corticoides, y traten de mantener así el control del asma. Pero esto llega a un punto de quiebra, no en el inhalador, sino el próximo sea la visita a urgencias, como lo he mencionado algunas veces, con desenlaces no esperables. Entonces creo que sí podemos educar mejor a nuestro paciente en que entienda que se adhiera a un grupo de tratamiento, que siga las recomendaciones de su equipo de salud, donde probablemente ellos lo van a poder orientar claramente cuándo usar el salbutamol y cuándo utilizar su medicamento controlador para obtener mejores resultados. Y aquí yo creo que hay que hablar también sobre los regentes de farmacia, porque el paciente, por ejemplo, en muchos casos, consulta directamente con este personal para adquirir o
preguntar sobre un posible como tratamiento de acción rápida cuando presenta una crisis. ¿Usted considera que están los regentes de farmacia en Colombia capacitados sobre las consecuencias del uso indebido y deberían informar a los pacientes a la hora en la que estos se acercan preguntando sobre este tipo de productos? Pues yo creo que es una pregunta que tiene mucho que analizar en el sentido primero. Ustedes saben la libertad que existe en nuestro país de comprar casi cualquier cosa en una farmacia. Y yo creo que ahí sí deberíamos revisar nuestros modelos. Obviamente hay unos medicamentos que son OTC o los famosos over the counter, que probablemente esos serían los medicamentos de acceso libre. El resto de los medicamentos definitivamente deberían tener una prescripción médica. Yo creo que los regentes deben tener el entrenamiento y reconocer los factores de riesgo de estos medicamentos que son restringidos e informar a los pacientes. Y obviamente, pues al ver que un paciente está comprando salbutamol cada 15 días, pues orientarlo en la necesidad de que acuda a una valoración médica para que reestructuren su tratamiento y poder ofrecer mejores condiciones. Pero creo pues que definitivamente sí tenemos que trabajar mucho en la prescripción y en la venta de productos, cuales definitivamente debieran tener solamente una venta bajo una prescripción médica, y probablemente estos inhaladores debieran estar dentro de ese grupo porque los efectos adversos son importantes, tanto del producto como de un uso masivo cuando yo no tengo la enfermedad controlada. Justamente para allá iba ahora, porque otros estudios nacionales también de la Asociación Colombiana de Neumología muestran un aumento en el número de colombianos que adquieren inhaladores SABA para otras condiciones respiratorias. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿cuáles podrían ser estas condiciones respiratorias? Y si se trata de un enfoque terapéutico con buenos resultados. Sí, digamos que el uso de este tipo de medicamentos no está restringido exclusivamente al asma, lo podemos utilizar en otro tipo de enfermedades. Una donde, por ejemplo, también se utiliza con frecuencia es la EPOC, que es otra enfermedad bien prevalente y bien importante. Tampoco lo debemos usar en EPOC para el control, pero si un paciente con EPOC hace una crisis, hace un cuadro, probablemente requiera más uso de broncodilatadores. Broncoespasmo, es que el bronquio se cierra, y como son broncodilatadores, entonces yo los puedo utilizar en ese escenario. Entonces, digamos que no podemos decir que el SABA solamente está utilizado en asma. Yo lo puedo utilizar en otras condiciones respiratorias, pero independiente de lo que sea, manteniendo esa premisa de que es un medicamento aliviador por corto tiempo. No me va a resolver a largo plazo ninguna patología. Y ya para concluir todo este espacio, esta conversación, ¿qué hace falta en nuestro país para evitar el sobreuso de SABA en asma? Y no solo en asma, sino pues para las otras enfermedades respiratorias. Y con ello, pues reducir cualquier desmejoría en el estado de salud de los pacientes ya diagnosticados. Bien, pues yo creo que es una visión amplia de hacia dónde queremos llegar. Lo primero es tener una visión de largo plazo, en el sentido general, tanto como equipo de salud como el propio paciente. Porque si yo entiendo una visión a largo plazo, comprendo que debo utilizar unos medicamentos diferentes para obtener mejores resultados en términos de control de estas enfermedades. Porque yo debo apuntarle, controlarlas. Hoy en día tenemos suficientes opciones para ofrecer control en asma. Y eso se me va a ver reflejado en menores crisis, menores exacerbaciones, desenlaces fatales, mejor calidad de vida para el paciente en su desenlace. Entonces eso probablemente me lleve a menos incapacidades y finalmente a tener un mejor panorama en salud pública hablando de asma. Entonces yo diría una visión más global y probablemente a largo plazo, no tan a corto plazo. Segundo, educación. Educación para todos. Educación para el paciente, educación para la farmacia, educación para el tratante, para todo el equipo de salud. Cada uno debe mejorar esos desenlaces. En el paciente hablar de los riesgos del SABA, porque debe mejor acudir a una cita médica para evaluarse. Cómo controlar adicionalmente el asma, no solamente es el inhalador, pensar en el ambiente, en dejar de fumar, etcétera, etcétera. Y a los tratantes, ya sea el médico general, el médico internista, el neumólogo, el que corresponda, cada día mantenerlos actualizados, tratar de seguir las guías de manejo que nos ofrecen realmente alternativas que han demostrado con base en evidencia científica
resultados favorables en control de la enfermedad. Entonces, visión global, educación, entrenamiento para el paciente, en entrenamiento en que maneje bien su inhalador. Creo que eso es un tema bien importante. Y finalmente, trabajo en equipo. Entender que cada uno hace parte de este proceso de salud. Entonces, todos podemos trabajar integrando redes y llevando mejores desenlaces finales. Doctor Pacheco, ¿y algún mensaje adicional para nuestra audiencia? Debemos apuntarle al control. Colombia, repito, tiene la fortuna de tener prácticamente más del 95% de los medicamentos y opciones o alternativas de tratamiento recomendadas hoy en día en el mundo. Utilicémoslas bien. Guiémonos por las recomendaciones de los expertos, trabajemos en equipo, que con seguridad que podemos llevar a nuestros pacientes con asma a unas muy buenas tasas de control, evitando complicaciones desde una incapacidad escolar, una incapacidad laboral, hasta una hospitalización o un ingreso a cuidados intensivos. Pues si trabajamos como equipo, llevamos todo el proceso, con seguridad que le podemos apuntar al control total en asma. Doctor Pacheco, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, a las personas que nos están viendo y nos están acompañando, pues muchas gracias por ponerle interés a estos temas de salud respiratoria que cada vez toman más fuerza, porque definitivamente estamos viendo el impacto en salud pública de la patología pulmonar en general y respiratoria.